Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy, y estoy súper contenta de que se hayan tomado el tiempo para acompañarme. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un universo de emociones, de miradas cómplices, de química innegable y de amor, mucho amor. ¿Y es que, de qué vamos a hablar hoy? Pues de la noche romántica por excelencia, de la pareja que nos robó el corazón, de la historia que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, hablemos de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Exacto, amigos, hoy vamos a destripar, analizar, adorar y celebrar la magia que emanaba de estos dos increíbles actores y, por supuesto, de su paso por la exitosa serie Love is in the Air, o como la conocemos en español, Senkalkam. Pero no solo nos quedaremos en la serie. Vamos a explorar cómo esta chispa inicial se trasladó a la vida real, en esas noches románticas, esos encuentros que nos mantuvieron pegados a las redes sociales, esos rumores, esos besos. ¡Ay, esos besos! Prepárense para revivir momentos inolvidables, para descubrir detalles que quizás se les escaparon y para volver a sentir esa emoción que nos hacía sonreír cada vez que veíamos una foto o un vídeo de Ande y Kerem juntos. Pero antes de que nos adentremos en este mar de romanticismo, quiero hacerles una petición muy especial. Si son nuevos por aquí, si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de las historias que les comparto, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen muchas más historias interesantes. Ahora sí, con todo dicho, prepárense para la aventura. Vamos a sumergirnos en el mundo de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Así que, como les decía, todo comenzó con Senkalkam. La serie que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños, y Serkan Bolat, un exitoso empresario que le propone un trato, fingir ser su novia durante 2 meses a cambio de financiar sus estudios. Un argumento ya de por sí jugoso. Pero claro, lo que hizo verdaderamente mágica esta serie fue la química explosiva entre Ander Ercel y Kerem Bürsin. Desde el primer momento, la pantalla se encendía con cada mirada, con cada roce, con cada diálogo. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la manera en que se entendían sin palabras. Era simplemente hipnotizante. Ande, con su belleza natural, su sonrisa cautivadora y su talento innato, se metió en la piel de Eda de una manera magistral. Supo transmitir la fuerza a la vulnerabilidad, la alegría y el dolor de su personaje a la perfección. Kerem, con su porte, su carisma y su voz profunda, nos conquistó a todos como Serkan. Supo construir un personaje complejo con sus miedos, sus inseguridades y su corazón de oro. Juntos, Ande y Kerem crearon una pareja inolvidable, una pareja que trascendió la pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero. Pero la cosa no quedó ahí. La química entre ellos era tan evidente, tan intensa, que los fans no tardaron en empezar a especular sobre una posible relación en la vida real. Y poco a poco los rumores se fueron haciendo más fuertes. Empezaron a aparecer fotos y vídeos en los que se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos de complicidad, riendo, abrazándose. Las redes sociales explotaban. Y claro, ¿quién podía culpar a los fans por soñar con que su amor en la ficción se convirtiera en realidad? Y aquí es donde entran en juego las noches románticas. Los paparazzis, siempre al acecho, comenzaron a capturar imágenes de Ande y Kerem disfrutando de cenas íntimas, paseando por la ciudad, compartiendo momentos especiales. Las fotos hablaban por sí solas. Se les veía cómplices, felices, enamorados. Los fans se volvían locos comentando cada imagen, analizando cada gesto, cada mirada. Era como vivir una telenovela en tiempo real. Recuerdo perfectamente la emoción que sentía cada vez que veía una nueva foto o un nuevo vídeo de ellos. Era como si estuviera viviendo mi propia historia de amor a través de ellos. Y es que, ¿quién no se ha sentido alguna vez atraído por la idea de que el amor en la ficción se convierta en realidad? Es una fantasía romántica muy poderosa, y Ande y Kerem, con su magia, la hicieron posible, al menos en nuestra imaginación. Uno de los momentos más emblemáticos fue cuando se les vio juntos en las playas de Maldivas. Ese viaje fue la bomba. Las fotos eran espectaculares, con paisajes de ensueño y ellos dos, radiantes de felicidad. Las redes sociales se inundaron de corazones y de mensajes de apoyo. Los fans estaban felices por ellos, celebrando su amor y deseando que durara para siempre.
Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos de incertidumbre. Hubo rumores de posibles crisis, de discusiones. Pero al final, la pareja siempre supo salir adelante, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Y no podemos olvidar las entrevistas. Cada vez que Andy y Kerem eran entrevistados juntos, la química saltaba a la vista. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos. Todo era perfecto. Se notaba que se sentían muy cómodos el uno con el otro, que se conocían a la perfección y que se querían mucho. Recuerdo una entrevista en particular en la que les preguntaron qué era lo que más les gustaba el uno del otro. Andy, con su dulzura característica, respondió que admiraba la inteligencia, la sensibilidad y el buen corazón de Kerem. Kerem, por su parte, elogió la belleza, el talento y la bondad de Andy. Fue un momento muy emotivo. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar los premios. Andy y Kerem fueron galardonados en numerosas ocasiones por su actuación en Senkalkam. Cada vez que subían al escenario a recibir un premio, la emoción era palpable. Se abrazaban, se dedicaban miradas llenas de cariño y se agradecían mutuamente el apoyo. Eran la pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida real. En definitiva, las noches románticas de Ander Erçel y Kerem Bürsin fueron un regalo para todos los que creíamos en el amor. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar y nos demostraron que a veces, los cuentos de hadas sí existen. Pero, ¿qué pasó después? Lamentablemente, como suele ocurrir en la vida, el amor no siempre es para siempre. Andy y Kerem, tras un tiempo de relación, decidieron tomar caminos separados. La noticia obviamente entristeció a muchos fans. Pero como siempre, el cariño y el respeto entre ellos siempre fue evidente. Aunque su relación romántica haya terminado, la admiración mutua y el cariño que se profesan se mantiene. Y es que cuando hay amor verdadero, el cariño perdura, incluso después de la separación. Y eso es lo que hace que su historia sea aún más especial. Hoy en día, Andy y Kerem siguen sus carreras profesionales, cosechando éxitos y demostrando su talento en cada proyecto. Han evolucionado y han madurado, pero siempre guardarán un lugar especial en nuestros corazones por la magia que crearon juntos. Así que, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? Primero, que la química y la conexión son fundamentales en una relación. Segundo, que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y tercero, que el amor verdadero puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas, incluso si no dura para siempre. Y ahora, para terminar, quiero hacerles un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Hemos revivido la magia de Senkalkam, hemos explorado la química innegable entre Ander Erçel y Kerem Bürsin, hemos recordado las noches románticas que nos robaron el corazón, y hemos reflexionado sobre el amor, la pasión y las lecciones que podemos sacar de esta increíble historia. Espero de verdad que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y me emociona saber que podemos conectar a través de nuestras pasiones. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hoy. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por su apoyo. Son lo mejor. Y por supuesto, no me puedo ir sin pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué es lo que más les gusta de Andy y Kerem? ¿Cuál es su momento favorito de Senkalkam? ¿Qué otros temas les gustaría que tocara en el canal? Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.